tema que tiene por nombre: el lugar determina la perspectiva de tu vida. El lugar determina la perspectiva de tu vida. Así que vamos a nuestra base bíblica, Proverbios capítulo 19, y vamos a leer el verso 21. Proverbios capítulo 19, verso 21. Y mientras usted ubica la porción bíblica, usted en su corazón habla a Dios y le va a decir a Dios con su corazón: bendigo tu nombre, bendigo tu palabra me instruye, tu palabra me enseña, me muestra una verdad. Y esa es una manera de preparar la mente y el corazón para recibir la palabra de Dios. Proverbios capítulo 19, y leemos el verso 21 en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Damos gracias a Dios. Padre, nosotros te damos gracias. Gracias por este momento, Señor. Este privilegio que tenemos de estar delante de ti y poder proclamar que eres nuestro Dios una vez más, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que de ti, Señor, la libertad, la restauración, la sanidad, de ti todo lo bueno, Señor, y nosotros hemos apartado este momento para proclamarlo, para anunciarlo y para hablarlo, oh Dios. Nosotros hoy una vez más te necesitamos. Nosotros una vez más necesitamos la obra del Espíritu Santo en esta ministración de tu palabra. Pido, Señor, que sea tu gracia, que sea el consejo, que sea la ciencia tuya hablando a nuestras vidas y corazones en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que eres Dios en los cielos, Dios en la tierra, Dios de nuestros corazones y Dios de este culto para la gloria de tu nombre. Padre, te bendecimos, te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Él se lo merece. Amén. Es interesante cuando hablamos, el lugar determina la perspectiva de tu vida. Este es un pasaje bíblico que está relacionado estrechamente a este versículo que leímos, Proverbios capítulo 19, verso 1. Después que avancemos en el tema, usted podrá enlazar que está muy relacionado este título: el lugar determina la perspectiva de tu vida. Cuando nosotros estamos en un lugar bajo, nosotros tenemos una perspectiva o un punto de vista de ver algo que queremos ver o la misma vida. Si nosotros estamos en un lugar alto, entonces la perspectiva será diferente. En un lugar alto podemos ver y nuestro punto de vista será más claro, será mejor en un lugar alto. En un lugar alto nosotros podemos observar todos los detalles que nosotros necesitamos saber con respecto a las cosas y con respecto a la vida. Por eso el lugar donde estemos determina la perspectiva de la vida. Nosotros podemos hablar de esta expresión perspectiva, y una de las cosas, hablando de esta palabra perspectiva, la perspectiva da la oportunidad de percibir y conectar puntos que a simple vista nos parecen adecuados. Así que es una oportunidad que nos da la perspectiva y nos da la oportunidad de ver que lo que a simple vista se ve, lo que no se ve, nos lo da la perspectiva.
La vida es importante que nosotros manejemos perspectiva. Usted va a tomar una decisión, debe tener perspectiva, diferentes puntos de ver las cosas. Nunca se quede con un solo punto o manera de ver algo. Busque perspectiva. Estoy seguro que el día que usted busque perspectiva antes de hacer algo, usted va a decir, mejor es así como estoy viendo. Un joven una vez me dice, pastor, otra vez este problema. Y le digo, bueno, resuélvelo. No hay solución, pastor. No hay solución, pastor. Esto no tiene remedio. ¿Y qué te plantea? Quitar esto, quitar lo otro, por esto y aquello. Y le dije, no va así, porque usted como líder necesita solucionar y necesita dar respuesta a algo. Para ello, le dije, se necesitan perspectiva. En otras palabras, punto de vista de ver algo o de ver las cosas. Me dice, no hay solución. Entonces, conversando con él, le hablé de 3 perspectivas o 3 puntos de vista distintos. Sabía yo que el del medio era la adecuada para ese momento, para dar respuesta y solución a algo que estaba aconteciendo. Y él me dice, bueno, pastor, es la segunda. Bueno, hágalo. ¿Por qué? En la vida, por asunto de prudencia y de tomar decisiones acertadas, nunca te quedes con un punto de vista. Toma varios puntos de vista, varias perspectivas. El fotógrafo, cuando él va a tomar sus fotos, si el fotógrafo es profesional, el fotógrafo se coloca en un lugar. Después que se coloca en el lugar, está buscando perspectiva, el punto de vista donde puede enfocar su mejor foto. Y luego viene entonces, le da el aumento y va buscando el enfoque correcto de esa fotografía. ¿Por qué lo hace el fotógrafo así? Porque él busca la mejor perspectiva. ¿Para qué? Para tomar una fotografía mejor, una fotografía que va a dar a los que vean esa fotografía algo espléndido y algo muy bien trabajado en lo que es la fotografía. Por eso es importante la perspectiva de la vida. Cuando nosotros hablamos de este texto bíblico, estamos hablando, y eso habla de Dios y su soberanía, porque la Escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Siempre Dios estará en las alturas. Dice la palabra que Él habita en las alturas. Siempre Dios está por encima de todo, nos enseña la Escritura. Así que en el caso de nosotros estamos ¿dónde? Bajo. Estamos en lugares bajos. Por eso es que Dios siempre va a tener la razón, porque Dios tiene mejor perspectiva de la vida que nosotros que estamos en un lugar bajo. Siempre Dios tendrá una mejor perspectiva de la vida y de las cosas. Por eso o por algo la Escritura dice que Él habita en las alturas, en lugares altos, no en lugares bajos. Dios habita en las alturas. Que nos dio su Espíritu Santo, por supuesto, nosotros que estamos en un lugar bajo y Él está en un lugar alto, aún así, nos dio su Espíritu Santo, ¿para qué? Para llevarnos a lugares altos. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mira no en las cosas de la tierra, dice la Escritura, sino en las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Por eso se nos fue dado el Espíritu Santo de Dios, para que nuestra perspectiva y el punto de vista de ver la vida sea mejor. Aplaudo al Señor, ¿verdad? Porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Revisando 19 versiones bíblicas, en el mismo pasaje, en Proverbios capítulo 19, verso 21, donde nosotros iniciamos en esta versión, Reina de Valera, dice la Escritura: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Otras versiones de la Biblia que encontramos, dice la Escritura: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Otra versión dice: el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. Otra versión dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los consejos de Dios. Otra versión dice: la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Otra versión dice: el hombre propone y Dios dispone, dice otra versión. Cuando nosotros analizamos el pasaje bíblico y los analizamos en otras versiones bíblicas, encontramos palabras clave como, por ejemplo, pensamientos, planes, proyectos, muchas ideas. Eso es lo que encontramos. Cuando se habla la Escritura acerca de los planes del hombre, cuando habla la Escritura acerca de sus pensamientos, de sus proyectos y sus ideas, es lo que nos da una perspectiva en las palabras. Cambian algunas palabras, pero el sentido es el mismo, y por eso encontramos muchos pensamientos, encontramos muchos planes, muchos proyectos y muchas ideas, pero el sentido es el mismo, que el consejo de Dios, el plan y el propósito de Dios prevalece para siempre. Amén. Nosotros tenemos muchos planes, ideas, pensamientos, proyectos en nuestros corazones. Nunca pase por alto que la perspectiva de Dios es la mejor. ¿Por qué? Porque Él te va a llevar a un lugar más alto, para que la manera de ver las cosas y la vida sean diferentes. Nunca pases por alto Dios. El problema es que los pensamientos, las ideas, los planes y proyectos son adversos a la perspectiva de Dios. Ahí donde vienen los problemas. Ahí donde el hombre tropieza y se dice a sí mismo: yo tengo buenas ideas, buenos pensamientos, proyectos y planes en la vida. ¿Por qué me salen mal? Tropiezan muchos allí, se frustran y se sienten fracasados en la vida. Otros tienen sus ideas, pensamientos, planes, proyectos y lo llevan a Dios. Y es Dios el que va a obrar a favor. Y es el Dios que va a clarificar los pensamientos, las ideas, los planes y proyectos que puedan tener nuestros corazones. Por eso dice la Escritura: encomienda a Jehová tus obras y Él hará. Encomienda a Jehová tus caminos y serán afirmados tus pensamientos, dice la palabra de Dios. Así que cuando nuestro corazón está lleno de planes, ideas, proyectos y de pensamientos, no
vaya a ser que sean adversos a Dios, porque allí la vida se hace compleja. Otros pueden realizar sus ideas, pensamientos, planes y proyectos. Pero después que realizan eso, encuentra que no son felices porque el proyecto de Dios, las ideas, los pensamientos y planes de Dios está por encima de cualquier proyecto humano. Por eso la Escritura nos enseña a nosotros también en Romanos, nos enseña la Escritura que es la voluntad de Dios, hablando que está en lo más alto, hablando de sus pensamientos, proyectos, planes y propósitos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la Escritura. Usted podrá tener un buen proyecto, planes, ideas, pensamientos, usted podrá tenerlos. Pero una vez, si usted es inteligente, si usted es intencional, si usted se dedica, entonces usted puede lograrlo, pero no va a ser como el plan de Dios, el proyecto de Dios, que es agradable y perfecto. Puede ser que sea agradable, pero quizás no va a ser perfecto, porque el único proyecto, plan en la vida que contiene que es agradable y perfecto es el proyecto de Dios. No hay otro plan en la vida. Es donde encontramos la frustración, el fracaso, la vida deprimida, oprimida, porque son planes humanos. O puedes frustrarte no en que lo lograste, sino cómo te sientes en la vida. Allí puedes estar frustrada porque vas a decir, pero es que no soy feliz, algo falta. Y por eso dice la Escritura acerca que el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Eso es muy interesante porque es algo que nosotros en la vida debemos decidir. Cuando nosotros nos detenemos en expresión, en este verso 21, dice, mas el consejo de Jehová, la parte final, después de la punto y coma, mas el consejo de Jehová, que dice, permanecerá, dice la Escritura. Las dos palabras que se usan técnicamente allí es levantar y acondicionar. Es interesante porque la palabra permanecerá, el consejo de Jehová es el consejo que permanecerá. La palabra consejo también habla acerca de planes, de prudencia, de consejo, designio y propósito. Es la palabra consejo. No es el consejo, ven acá, te voy a dar un consejo. No se trata de ese consejo. Está hablando la Escritura de planes. Está hablando la Escritura de designios. Está hablando la Escritura de traer dirección en las decisiones. La Escritura está hablando del consejo que va a permanecer acerca de los planes de la vida, acerca de los designios de la vida y acerca de proyectarnos e ir seguro en la vida. No dice la Escritura, hablando acerca de levantarse, levantar. La Escritura habla acerca del que edifica su casa sobre la arena y sobre la roca. Y dice la Escritura que el que funda o establece, edifica su casa sobre la roca, va a ¿qué? A permanecer. Amén. Va a poder levantarla. Usted no puede levantar un edificio, no puede levantar su casa de una manera que permanezca si no tiene un fundamento. Por eso la Escritura nos enseña que el fundamento de los planes y los proyectos de la vida, para que nuestra vida siempre permanezca y esté firme, es el consejo de Dios.
Así que la Escritura habla de eso, pero está hablando la Escritura y haciendo referencia acerca de donde nosotros edificamos, construimos y donde nosotros vamos a levantar. Y la Escritura nos da, la sabiduría de Dios nos enseña que debemos levantar, edificar, construir encima del fundamento que es la roca, Cristo Jesús. Amén. Entonces vendrán los problemas de la vida y dice la Escritura, y no habrá ruina en esa casa. Pero tenemos los proyectos de la vida sin el fundamento que es Dios, sin el consejo, los planes de Dios, sin la dirección de Dios. Vendrán entonces los vientos de los problemas y pueden destruirte. O mejor dicho, han destruido a muchos. Amén. Así que nosotros hablamos de esta palabra levantar y tiene que ver con estar en un lugar más alto que el que teníamos. Esto quiere decir que nuestros planes y nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros pensamientos nos van a llevar a un lugar. Es decir, nos va a levantar hasta cierto lugar. Mas si queremos ser levantados a otro lugar para tener una mejor perspectiva, necesitamos el consejo de Dios. Dios nos llamó a todos a ser felices. Dios nos llamó a todos nosotros a que no fracasemos en la vida, sino que permanezcamos en la vida. Amén. Por eso dice la palabra que vamos a tener vida eterna, hablando acerca, relacionado al futuro y hablando acerca de lo que Dios quiere para nosotros y lo mejor de Dios es para nosotros. Pero ¿dónde está ese secreto? En el consejo de Dios, en los planes y en los proyectos de Dios. Esa es la palabra que aparece, levantar a un lugar más alto, para que cambie tu perspectiva, la manera de ver las cosas y la visión o la cosmovisión de la vida y las cosas puedan cambiar también. Nadie puede cambiar de perspectiva, nadie puede ver mejor las cosas, nadie puede tener una cosmovisión amplia en la vida si no está en un lugar más alto. ¿Verdad que nosotros decimos, es que tengo mucho problema? Esa es tu perspectiva, el lugar donde estás. Es la decisión nuestra. Es que no sé qué hacer con mi vida. Eso quiere decir el lugar donde estás. ¿Y dónde estás? En tus ideas, en tus pensamientos, en tus proyectos y tus planes. Ese es el lugar donde estás. Tiene que ver con el lugar donde estás. Es que no salgo de una, pastor, para entrar en otra peor. Tiene que ver con el lugar donde estás. Es que mi vida es difícil desde niño, pastor. Tiene que ver con el lugar donde estás. Es que me han sucedido tantas cosas malas que no creo en nada, ni en nadie, ni en la vida. Tiene que ver con el lugar donde estás. Porque si estás en el consejo de Dios, estás en otro lugar. Estaré en un lugar mejor, más alto y verá las cosas diferentes. Por eso dice la Escritura que el consejo de Jehová permanecerá en la vida. Amén. Siempre he sido un soñador. ¿Cuántos sueñan aquí? Como soñar no cuesta dinero, yo sueño. Usted debe soñar, no cuesta dinero. Alguien dijo, ¿qué vas a hacer tú, niño? Y el niño le dice, no tiene que ver con el tamaño, sino el tamaño de tus pensamientos. Un niño le dijo a alguien. Porque el tamaño de tus
pensamiento indica el lugar donde estás. Si tus pensamientos son de fracaso, de frustración, que te hace pasivo, inactivo, que no te impulsa a seguir adelante, es por el lugar donde estás. Y Dios da el consejo y la palabra para que nosotros abramos nuestros ojos en la perspectiva que Dios nos da a través de sus planes, de sus propósitos, de sus consejos, a través de sus pensamientos, de sus ideas, para tener una mejor perspectiva de la vida. Por eso es muy importante. Amén. Usted puede escuchar a una persona y usted puede establecer, según la palabra de Dios, el lugar donde está. Y usted va a decir, oh, está en un lugar muy bajo. Amén. Conocí un familiar hace muchos años. Cuando lo conocí, era un catirito bien parecido. Trabajador. Y en estos días que lo veo con una ramera y bebiendo alcohol. Y desde que estaba joven, adolescente, lo conocía. Y la fama de él era, él le gusta tener y estar con mujeres y le gusta mucho el alcohol. Quiero decirte que está acabado, que está destruido. ¿Por qué está acabado y destruido? Porque ese es el lugar donde él siempre ha estado. Amén. No todo está fracasado, ni todo te va a salir mal siempre en la vida. No, Dios quiere moverte de ese lugar y para eso Dios toma del Oder, que es el consejo y su palabra, para Dios moverte a un lugar más alto, para que veas la vida de otra manera, para que tu cosmovisión sea mejor y para que tu perspectiva sea diferente. Y para eso Dios da la palabra. Amén. Esta es una palabra que particularmente siempre me ha desafiado. Vivimos en entornos negativos, entornos fracasados, entornos donde usan su boca y la expresión para maldecir y para decir lo que no conviene, lo que no edifica, lo que no enseña, lo que no construye. Y estamos rodeados de entornos en nuestro país, entornos de lugares bajos. Dios nos está llamando de ese entorno de lugares bajos para estar en lugares altos, en lugares mejor. Amén. Por eso a Dios hay que amarlo, a Dios hay que servirle. En Dios tenemos que invertir nuestras fuerzas y presentar a Él nuestras ideas, pensamientos, planes y proyectos de nuestras vidas, porque Él sí sabe levantarnos. Él levanta, dice la Escritura, del polvo al pobre. Amén. Él nos hace levantar a la roca más alta que nosotros. Él sí tiene poder. No hay nada imposible para Dios. Pero a todo el que acepta el consejo, entonces Él será diferente. Amén. Cuando usted lee en la Escritura, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Y las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Los versos que siguen después habla de la reconciliación, que nos reconcilió consigo y nos reconcilió con Dios para que nosotros reconciliemos a otros. La palabra reconciliación, una de sus palabras para definir
el término o lo que la escritura quiere decir dentro del pasaje reconciliación o la expresión reconciliación dentro de su contexto es la palabra conciliar, dos partes desiguales. ¿Dónde está Dios? En lo más alto. ¿Y dónde está el hombre? En lo más bajo. Entonces, no podía existir una comunión de Dios con el hombre por el lugar donde se encontraban ambos. Dios en un lugar alto y el hombre en un lugar más bajo. No podía haber armonía ni comunión. Pero la obra de Cristo Jesús, Él nos eleva y nos coloca y nos concilia con Dios para tener un encuentro con Dios. En otras palabras, nos lleva a un lugar más alto para tener un encuentro con Dios y Dios darnos lo que Él tiene para nosotros y Dios darnos lo que está dentro de su corazón, nosotros podamos disfrutarlo. Amén. Es la palabra reconciliación. Podemos reconciliarnos con Dios y podemos disfrutar lo que Dios tiene o lo que forma parte de Él y de su ser. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos elevó para que nuestras vidas participen de una vida de conciliación para luego tener un encuentro y tener la restauración y levantarnos Dios del lugar donde estamos. Amén. Por eso dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. No podía existir una restauración si ante una conciliación. Y solamente el poder de Jesús y el sacrificio de Jesús nos elevó y nos levantó para tener un encuentro con Dios. En otras palabras, nos concilió con Dios. No hay nada ni nadie más especial en la vida que Dios. Nunca va a existir. Nunca va a existir. Amén. ¿Sabes? Le dijo Pilato al Señor, que yo te puedo ordenar a la muerte o decir darte vida. Mi reino no es de este mundo. ¿De dónde era? Del más alto. Mi reino es del más alto. Haz lo que te parezca. Nada me va a afectar. Amén. Cuando usted está en lugares altos, cuando el consejo de Dios, que es el consejo que nos lleva a las alturas y te lleva a un lugar alto, todo lo que está abajo, como los problemas, las adversidades que quieren detenerte tu crecimiento, fracasarán porque están bajo y tú estás en alto. Amén. Los reyes de las historias siempre buscaban el lugar alto. Cualquiera no era accesible a un rey en la antigüedad. Él estaba en un lugar alto, su trono, un lugar alto. Cualquiera no accedía a ese lugar. Y siempre los que tenían los problemas estaban en el lugar bajo y querían acceder al lugar alto y no podían. Pero gracias a un Dios que nos ama, que se interesa por nosotros, Él comparte su trono y su gloria con nosotros para estar en un mejor lugar y para tener una mejor vida para siempre. Por eso que usa la palabra permanecerá. Amén. Permanecerá. La palabra condicionar es la segunda palabra cuando habla de permanecerá. Habla de levantar un lugar alto, más alto,
que nosotros teníamos en nuestros planes y proyectos, ideas y pensamientos. Cuando el consejo de Dios está en nosotros, nos lleva a un lugar más alto de nuestros logros, para tener logros mejores. La segunda expresión es acondicionar, disponer o preparar algo de manera adecuada a determinado fin. Cuando Dios interviene en el consejo, no es una expresión o un simple conocimiento que Dios nos da para simplemente ayudarnos. Detrás de ese consejo, detrás de esa palabra de Dios, en ella Dios está acondicionando y está preparando algo adecuado para nuestro fin. No es una simple palabra. Te voy a dar un consejo como nosotros y damos el consejo y son palabras, pero el consejo de Dios que permanece porque Él acondiciona, Él prepara algo adecuado para nosotros, para nuestro fin. En otras palabras, cuando caminamos en el consejo de Dios, ese consejo de Dios nos va a llevar a un mejor destino y a un mejor fin en la vida. Por eso el consejo de Dios permanece. Mientras usted tenga su propio consejo, pensamientos, ideas, planes y proyectos, y usted camine con ellos, no le da garantía eso o aquellos planes de su vida, no le da garantía que le va a condicionar y que va a ser adecuado para el fin de usted. Porque el único que conoce el fin de los hombres es Dios. Y quien tiene potestad para darnos un mejor fin a los hombres es Dios. Por eso el consejo de Dios permanecerá. Amén. Nosotros leemos Proverbios 19, 21 y parece algo muy sencillo. Mira lo que dice el mismo Proverbio 19. Dice la Escritura en el verso 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Parece que las personas cuando llegan a su edad, ya cuando usan la expresión ya está viejo, ya entonces nosotros lo alejamos, lo apartamos porque estás viejo. Y cuando llaman los viejos a sus hijos, ay, papá me llamó para pedir. Y no quieren atender a su papá. No quieren ayudar a su papá. Ya está viejo. Ya está viejo mi papá. Mas cuando camina el consejo de Dios y llega a tu vejez, ¿será qué? Sabio. Y te van a buscar por la sabiduría y van a querer escuchar tu sabiduría y van a querer y desear aquello que tienes que te hace sabio y más inteligente que otros. Ser sabio es lo que nosotros necesitamos en la vejez. Y dice la Escritura que eso lo provoca el consejo de Dios. Oye, papá está viejo, no se puede hablar con papá, ya está viejo, pelea mucho. ¿Verdad que lo decimos? No, mamá, puro pleito, pura pelea. Porque ese es el lugar donde estaba. Porque si está en un lugar alto, es una persona sabia. Vamos a escuchar a papá, vamos a escuchar a mamá, que tiene una palabra, que tiene un consejo, tiene una sabiduría, y van a llegar tus hijos ahí. Y tus hijos te van a decir, mamá, cuando yo sea vieja quiero ser como tú. Papá, cuando yo sea viejo quiero ser como tú. ¿Por qué lo dicen? Por la sabiduría y porque Dios y su consejo te han hecho persona sabia y sabio.
Amén. Nadie te quiere, habla del lugar donde estás. Te aman, habla del lugar donde estás. No te busca nadie, habla del lugar donde estás. Te buscan, hablan del lugar donde estás. Amén. El consejo de Dios dispone y prepara las cosas adecuadas para nuestro fin. Llegamos a cierta edad, ya estoy viejo. Mi suegra me decía hoy, estoy viejito. Y yo le dije, no, eso está acá. Pero estás viejito. Dios es el que da nueva fuerza, le dije. Y Dios es el que rejuvenece, le dije. ¿Por qué esa expresión? Porque estoy tomando el consejo de Dios que permanece para siempre. Amén. Y que son sus consejos sabios que acondicionan y preparan todo lo adecuado para el fin por la cual Dios determinó para mi vida. Amén. No seas como una vez pensé yo, voy a los cultos los domingos y ya está. Tengo mis proyectos, tengo mis planes, tengo mis ideas, tengo mis pensamientos y Dios ahí no se puede meter en ellos. Yo pensaba así. Un hombre me dijo, un amigo, sabe que soy pastor, pero me llama por mi nombre Luis Alberto. Y me dice, Luis Alberto, soy un hombre próspero. ¿Y tú qué estás haciendo? Predicando la palabra de Dios. Soy un hombre próspero. Qué bueno. Que el Señor te bendiga, le dije. El tanto dedicarse a su labor, vino a él una enfermedad laboral. En esa enfermedad laboral gastó todo lo que tenía y quedó en la nada. Pasados meses después, llama al pastor. Como dijo Luis Alberto, llama al pastor para que ore por mí. Usted no está en cualquier lugar, usted está en Cristo Jesús. Usted es un hijo, una hija de Dios, no está en cualquier lugar. Usted está en un mejor lugar. Amén. Por lo tanto, no seas adverso al consejo de Dios. Porque el consejo de Dios, comparado al consejo de los hombres, el que permanecerá es el consejo de Dios. No te muestres adverso, porque dice en la Escritura que Dios da la riqueza para que la disfrutemos. Y dice también la Escritura acerca de lo que podemos lograr y alcanzar. La Escritura hace referencia que Dios da el poder de hacer la riqueza y que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza en ella. Habla de que el consejo de Dios acondiciona, prepara lo adecuado para que tenga un buen fin. El fin que necesita en el mañana y en los días que vienen, en los años que se aproximan, en medio de todo un entorno negativo, desfavorable, y quiere tener un buen fin, es el consejo de Dios que te va a dar un buen fin. Amén. Pero cuando estábamos jóvenes no pensamos en ello. Cuando estamos jóvenes queremos llevarnos el mundo por delante. Yo le decía a mi papá, no, papá,
Con 15 años, no, papá, ya vos estáis viejo con 15 años. Y mi papá me miraba, este muchacho, ¿qué se cree este muchacho? Y mi mamá me decía, pero tú eres esto, y me insultaba, ¿qué eres tú? Me decía. Hermano, muchas veces arriesgué mi vida por mis pensamientos, por mis planes y proyectos de la vida, hasta que vino Dios y vi la oportunidad de mi vida. Dios y su consejo es la oportunidad de mi vida que yo necesito. Amén. Podemos añadir que el consejo de Dios es la oportunidad que tenemos. No desprecies la oportunidad, porque algún día vas a decir, tuve una oportunidad y la desprecié. Dejé escapar la oportunidad de mi vida. Cosas buenas que fueron oportunidades para mi vida, no pude verlas, las oportunidades. El consejo de Dios es la oportunidad que Dios nos da para tener una vida diferente. No desprecie, no dejes pasar la oportunidad del consejo de Dios. Por nada la dejes pasar. Es un privilegio el consejo de Dios para nosotros. Amén. ¿Alguien acá nos visita? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más por acá? Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿No hay más nadie? Aquí tengo las notas, sí, correcto, gracias. Les puedo decir, no pierdan la oportunidad. Dios nos da oportunidades. Por eso dice el texto, yo hago cosas nuevas. Oportunidades. Si alguien de ustedes quiere aprovechar la oportunidad que el consejo sabio nos da, no quiero irme sin orar por usted. Quiero orar por usted. Siempre tuve personas que oraron por mí cuando me predicaban la palabra y decía no quiero, no me parece. Siempre rechazaba ese consejo. Hasta un día, a la 1 de la madrugada, me arrodillé y dije, Dios, si tú existes como dicen los que me predican, por favor, cambia mi vida, y eché a llorar. Dios escuchó ese clamor de mi corazón. Y Dios me dio su consejo y me llevó a un lugar mejor, un lugar más alto. Y por eso quiero orar por usted, porque por mí oraron mucho. ¿Quieren que ore por ustedes? Pasa adelante, pasa con tu bebé. Vamos a orar, vamos a estar de pie.